Para conocer su opinión, ¿qué le parece este anuncio? Bueno, yo voy a comentar el concepto estratégico de lo que significa la disuasión dentro de lo que son las capacidades militares de una Fuerza Armada. Ya desde el año 2016, 15-16, cuando yo era jefe de comando conjunto, se trabajó una estructura y magnitud de la fuerza, que es un proceso metodológico, donde se definieron las capacidades militares conjuntas que definen este concepto de disuasión defensiva, que no es otra cosa que desarrollar capacidades militares con el fin de asegurar los intereses nacionales dentro de un entorno que es un entorno dinámico, porque las relaciones internacionales obedecen siempre, como lo he mencionado en otras oportunidades, a intereses de los países. Vivimos en una región donde los países compartimos límites, diferentes tipos de relaciones, pero el Estado peruano tiene la obligación constitucional de preservar los intereses propios. Dentro de este concepto, el desarrollar capacidades militares lo que hace es justamente poner, digamos, en valor este concepto y a la vez lograr esa disuasión. La Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército, que son las Fuerzas Armadas, tienen esta obligación, partiendo de estas capacidades militares conjuntas, en desarrollar capacidades operativas, que en este caso, específico para la Fuerza Aérea, obedece a la renovación de la flota de aeronaves de combate, que como ya se ha mencionado, en el caso de los militares tienen una antigüedad ya de bastantes años, el año 1985. Fueron adquiridos en 1987, tengo entendido. Así es, efectivamente. Entonces ya cumplieron lo que se llama el ciclo de vida útil. Claro. Los países de la región, fíjense, Colombia, Brasil, Argentina, el mismo Chile, todos, este es un proceso donde se van mejorando y renovando las capacidades dentro de este concepto, vuelvo a repetir, de disuasión defensiva, ¿no? Ahora, pero entonces usted está de acuerdo con la adquisición de estas aeronaves. Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque eso es parte de la misión constitucional de la Fuerza Aérea, existe para defender la soberanía en el espacio aéreo. Entonces, si es que no tiene esta capacidad, evidentemente no va a poderlo hacer. Entonces, no, desde luego, pero ahora discutimos también un poco el tema de la adquisición en sí, o sea, es decir, solamente conocemos el anuncio de la presidenta, pero aludiendo a su experiencia como exministro, nos gustaría que nos contara un poco cómo se daría esta adquisición, que es lo que más importa, porque hay en juego 3.500 millones de dólares. Bueno, a ver, la Fuerza Aérea tiene los procesos institucionales para definir, sobre la base de la capacidad militar conjunta, la Fuerza Aérea define las capacidades operativas y que a la vez establecen cuál es el tipo de aeronave. Aquí este es un proceso metodológico, profesional, técnico, donde los comités operativos son los que establecen las características. Una vez que se han definido las características de la aeronave, se hace una invitación a los posibles proveedores, porque lo que tenemos que tener presente es que no se adquiere una aeronave, se adquiere un sistema de armas. Claro. Es la aeronave, que es las armas que porta y toda la parte logística y de mantenimiento. Ahora, yo he escuchado algunos comentarios respecto a la oportunidad de adquirir o no adquirir, ¿no? Eso. Sí. Y este es el momento adecuado para hacer este tipo de anuncios. A ver, hay algo que es muy importante. Este requerimiento de la Fuerza Aérea no es de ahora, estoy hablando de haber sido el comando conjunto del año 2015-16 y ya se había definido esta necesidad. Entonces, y lo otro, el comprar una aeronave hoy implica que hay que preparar a los pilotos porque esa aeronave tiene que ser empleada en su mejor perfil operativo. Y un piloto de una aeronave de combate no se forma pues en meses, tiene que haber todo un proceso de entrenamiento y de capacitación para sacar el máximo provecho operativo a la aeronave. Entonces todo eso es parte del análisis que tiene que darse. Entonces no puede tampoco, que ahí sí yo creo que es muy importante que como periodistas se informen adecuadamente. No se trata de comparar la aeronave de la Fuerza Aérea versus los colegios o los hospitales. No, claro, desde luego, eso es
Eso es llevar la discusión hacia otro nivel. Pero, pero claro, no tiene, pues no hay punto de comparación porque... No, desde luego, son necesidades completamente distintas, ¿no? Eso es evidente. Por supuesto que sí. Pero, por ejemplo, yo quería comentarle algo, ¿no? Como motivación, o sea, yo entiendo esto del carácter disuasivo de la adquisición de estas aeronaves, pero, por ejemplo, el viceministro de Defensa, Torres, ha dicho que Perú debe estar preparado para la guerra. Entonces, claro, a uno eso le llama la atención porque, claro, usted habla de una cuestión mucho más, digamos, que tiene que ver con el espíritu de una entidad como las Fuerzas Armadas, pero el señor nos está hablando de guerra, entonces uno no entiende muy bien por qué quiere comprar las aeronaves, a menos que nadie sepa de que estamos a puertas de una guerra y recién nos estemos enterando, ¿no? No. Bueno, son expresiones que se dan, digamos, depende del contexto de la pregunta, ¿no? Hay una frase que dice, si quieres vivir en paz, prepárate para la guerra, pero todos esos son conceptos. Yo lo que hablo es el concepto estratégico. O sea, todo... Sí, desde luego, y estamos de acuerdo con usted, claro. Y ese concepto estratégico es la disuasión. La disuasión es que un posible adversario, sea cual fuere, antes de ejercer o de cualquier... Fíjese, porque estamos hablando de la afectación de los intereses nacionales. Sí, claro. De ahí parte todo. O sea, no es el hecho de hacer guerra, sino es afectar un determinado interés nacional que el Perú tiene que defender. Ante esa posible afectación del interés nacional, el país que va, digamos, a afectar ese interés, tiene que evaluar cuáles son las capacidades del país que está siendo afectado respecto a la defensa de ese interés. Señor Moscoso. En el análisis costo-beneficios, si obviamente le va a costar más que lo que beneficio, eso lo disuade de afectar ese interés. Ahora, señor Moscoso, ¿cuánto nos tomaría en procedimiento llegar a adquirir esto? Porque claro, hablando con fuentes de inteligencia nos señalan de que hay dos ofertas en el mercado, que una es Suecia y otra es Francia. Por los palos dicen que Estados Unidos también se podría meter con algún tipo de oferta. Entonces, ¿cuánto tiempo nos tomaría ya haber materializado este anuncio de la presidenta? Y si es que llega al fin de su gobierno con con la presentación de las naves, ¿no? Una cosa así. Yo lo que creo es de que, obviamente, simplemente es un comentario que hago, no tengo el conocimiento exacto de cuál es el proceso, pero ya para poder haber establecido un monto y emitido la parte, digamos, normativa, que es en la ley de presupuesto para el endeudamiento, ya la Fuerza Aérea debe tener ya definido por lo menos el perfil técnico. Lo que procede ahora es la evaluación de las ofertas. Claro. Ahora, este avión no se adquiere, pues no está, digamos, en vitrina, vamos a decir. Claro, no es como comprar un auto, ¿no? Lo que se hace es definir ya, se firme el contrato y ahí ya comienza a correr, digamos, el tiempo para poder recibir las aeronaves, digamos, por partes. Hay que hacer todo un proceso en fábrica, hay que definir también acá todas las capacidades que tiene que tener el SEMAN para poder hacer mantenimiento, la preparación de los pilotos, la parte logística, bueno, todo lo que corresponde, ¿no? Listo, señor Moscoso, le agradecemos mucho su participación.